nos tursaku Aruba, foral rancho, durante historia, hopi contacto, intercambio, tanto cultural como también comercial, con Guajira, y foral con manenta bisa con Rihuacha. Y esa que 13 con él durante historia, foral tiempo de desarrollo de refinería, bin hopi gente procedente de Guajira, bin tra com lago e mesma forma também durante anos de comércio que está existir entre Aruba e Guajira, botahanha com na Guajira e botahanha hope influência e famnan mais conhecida aqui na Aruba tá aparecer. Botahanha família ng Arans, botahanha família Trump, Harry Trump que tá mais conhecido, família Henriquez, Pinedo de Cosol, Dr. Pinedo, seu primo, não tinha bom, que me botou a ter intercâmbio mais mês familiar, e essa aqui a inspirar durante anos cultura a bordo de mita bisa trove fora área de rancho, eta hopi, eta bem hopi dilante, bota mirele e eta intercâmbio aqui fortalecer mais e mais durante o último, mais ou menos, último 10 para 5 anos de rancho. E essa aqui, 13 com ele, que também tem revista, que nós também se apresentamos aqui na Aruba, e essa aqui está tutela de Maria Isabel Cabargas, uma pessoa mais conhecida do mundo e intercâmbio de maneira de Curancho, foral Curancho e Aruba. E essa aqui tem também parte cultural que também influencia, também crescer adiante de uma forma mais entendible para nuestra comunidad. Me siento muy feliz de estar nuevamente aquí en la hermosa isla de Aruba. Gracias a ustedes, nuestros estimados amigos periodistas, por hacer posible este encuentro con el público isleño a través de sus medios de comunicación. Y gracias, por supuesto, a los directivos de Fundación Rancho y a su presidente Clifford Rosa, quien ha sido un aliado incondicional en estos más de 15 años de trabajo en la gestión cultural que fortalece, promueve y motiva la integración de ese gran Caribe, especialmente de La Guajira y de Aruba, que son pueblos hermanos, a través de la cultura. La revista Ser Caribe es el resultado de esa gestión conjunta que desde Fundación Rancho se ha venido liderando para tejer lazos que permitan que la cultura sea un puente entre ambos territorios. Uno, un territorio insular, y el otro, un territorio peninsular, que están atravesados por la afrocaribeñidad, por la multiculturalidad, por la plurietnicidad y, por supuesto, por el multilingüismo. Entonces, el objetivo de esta revista es, como su eslogan lo expresa muy bien, es tejer resiliencia cultural colectiva. Esa pregunta surge de alguna manera en el evento de los 15 años de Rancho que se realizó el pasado mes de abril en la biblioteca en la Universidad de Aruba. Un evento precioso, un simposio sobre la herencia cultural de ese gran Caribe que nos permitió resignificar esos lazos y también intentar hacer o generar respuestas a muchas preguntas, y es cómo seguimos tejiendo resiliencia cultural colectiva.